¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Está con ustedes el licenciado Pedro Guerrero. Estamos transmitiendo desde Martínez Guerra y Asociados este lindo programa que es el Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas. Me encuentro nada más y nada menos que con mi amigo, colaborador, el licenciado Héctor Sánchez, con la licenciada Yesenia y pues con un gran invitado que nos va a hablar de un famoso tema en particular, nada más y nada menos que el maestro Nelson Guadalupe Martínez Guerra, que nos va a estar hablando sobre el asesor jurídico como sujeto procesal y sus facultades en el sistema penal acusatorio. Héctor, te cedo el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches a todos. El día de hoy, como tú ya lo mencionaste, estamos en el despacho de Martínez Guerra y Asociados, el cual preside nuestro invitado especial, como tú ya lo mencionaste, el maestro Nelson Guadalupe Martínez Guerra. Y ya lo mencionaste el tema, muy importante. Es un gran honor, maestro, la verdad, que nos haya invitado. Vamos a, primeramente, a llevar los protocolos de bioseguridad, que viene siendo la sanitización de las manos. Gracias. Ahorita con estas contingencias que ya tenemos casi un mes, que se han limitado mucho los servicios y ha habido muchas problemáticas de carácter laboral y social en nuestra entidad y en el país, inclusive en el mundo. Y tan es así que ahorita al final del programa vamos a publicar una dinámica, Pedro, referente, nosotros como el Colegio de Abogados Criminólogos del Estado de Nuevo León, en coordinación con el Jurídico para el Pueblo, que es el cual tú eres el coordinador, y la coordinación de apoyo al ciudadano de la licenciada Yesenia, que son pertenecientes al Colegio de Abogados Criminólogos. Vamos a organizar una dinámica para hacer un centro de acopio en colaboración también con el maestro Nelson, que nos va a facilitar las instalaciones para poder recaudar insumos, lo que viene siendo frijol, arroz, azúcar, sopas, aceite, jabón, utensilios de primera necesidad no perecederos, Y poder ayudar así a las familias más con la necesitadas. finalidad de organizar unas pequeñas despensas, y vamos a organizar unas dinámicas por las redes sociales para poder destinar esas despensas que se van a reunir a las familias más necesitadas de aquí de la entidad, que es lo que podemos hacer nosotros como una asociación colegiada. Pero bueno, vamos a pasar al punto medular de esta transmisión, que es la conferencia o plática, más que todo muy sana, muy amena, como siempre lo hemos realizado, de nuestro invitado especial. Me voy a permitir dar lectura de la síntesis curricular de nuestro invitado especial. Licenciado Nelson Guadalupe Martínez Guerra. Es graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la carrera de licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, actualizando su preparación con una maestría impartida por Consorcio Educativo Internacional Wharton, maestría en juicios orales, y actualmente doctorando en métodos alternos de solución de controversias por Consorcio Educativo Internacional Wharton. Es diplomado en el sistema penal acusatorio, periodo de julio al 2016, por el juez de juicio oral penal Francisco Manuel Sáenz Moreno. Ha llevado talleres de especialización de litigación en el sistema penal acusatorio en México, impartido por el doctor Ángel Mario García Guerra, entonces el magistrado de la 12ª Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ha llevado talleres sobre la teoría del caso en el sistema penal acusatorio en México por el maestro Jesús Demetrio Cadena Montoya, juez de control y juicio oral en el Estado. Ha llevado talleres de juicio oral mercantil impartido por el maestro Mauro Zacarías Casimiro, que era juez tercero de juicio oral mercantil en el Estado. Ha llevado taller de postulación en el juicio oral mercantil impartido por el maestro Mauro Zacarías Casimiro, el cual ya se mencionó su cargo también. Ha llevado taller de juicio oral mercantil, el desahogo de las pruebas, por el maestro Mauro Zacarías Casimiro.
Con su experiencia laboral, trabajó en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado. Su jefe inmediato, el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, actualmente fiscal general del Estado de Nuevo León. El licenciado Mauro Zacarías Casimiro, que era el secretario, y actualmente es el secretario ejecutivo de Vinculación Social en la Fiscalía General del Estado. Actualmente es abogado litigante desde el año 2000 y es fundador de la firma legal Martínez Guerra Asociados Abogados desde abril del año 2010. Maestro, es un placer que haya aceptado nuestra invitación y sabemos de su larga trayectoria y de su disponibilidad en esta contingencia. Sin embargo, como ya estábamos agendados, hemos respetado muy bien los compromisos y sin tener más que agregar, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, la verdad estoy muy agradecido con ustedes por esta invitación por parte del Colegio de Abogados y Ingenieros del Estado de Nuevo León, y es un tema bastante interesante que vamos a ver el día de hoy. Para esto estuve haciendo investigación propiamente en cuáles de los artículos del Código Nacional se desprende la intervención por parte del asesor jurídico, que dicho sea de paso, en forma curiosa, nos hemos convertido en asesores jurídicos en forma pasiva, porque no estamos actuando bajo ese rango como un sujeto procesal que nos da ciertas facultades del Código Nacional. Pero ahorita nos vamos a adentrar al tema. Maestro Nelson, qué bueno que está tocando ahorita el tema. Hablar del asesor jurídico en materia penal, pues es algo muy relevante. Pero quisiera preguntarle y que nos explicara a todas las personas que nos están viendo ahorita, ¿qué es el asesor jurídico en el sistema penal acusatorio? Bien, el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí viene que las víctimas tienen derecho a una asesoría jurídica. Todos sabemos que la facultad del artículo 21 constitucional recae propiamente en el Ministerio Público, que es quien representa a las víctimas. Sin embargo, dada la reforma que hubo al sistema penal acusatorio, en aquellos tiempos en el sistema tradicional, el abogado de la víctima era un coadyuvante. Y lo voy a decir en forma graciosa, normalmente decíamos que éramos el estorbante del Ministerio Público, porque realmente servíamos para estorbarle. Presentábamos un escrito ante el juzgado, y el juzgado nos decía: no, tu petición realízala a través del Ministerio Público, y que el Ministerio Público eleve esta petición. Y era de esa manera, entonces estábamos sujetos a lo que el Ministerio Público nos dijera. Sin embargo, a través de esta reforma que hubo en el sistema de justicia en México, se nos da esta pauta, y dice el artículo 3 del Código Nacional, en el glosario dice: asesor jurídico, los asesores jurídicos de las víctimas federales y de los estados, de las entidades federativas. El artículo 17 al que nos hacemos referencia habla, si bien se habla de una defensa técnica, no solamente es para el imputado, sino que también es una facultad que se le otorga a la víctima para que también sea representada por un asesor jurídico. Ojo, aquí hay dos partes. Hay un asesor jurídico por parte del Estado. Este es gratuito. A final de cuentas es un derecho que tienen las víctimas. Pero también puede ser el asesor jurídico en forma privada, que estos son los sujetos a los que yo me referiría más adelante, de los que estamos actuando en forma muy, muy pasiva. Y justamente en este tema de la contingencia es donde debemos de estar utilizando todas las herramientas que nos da propiamente el código. Y dice el artículo 17, dice: la víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Y es gratuito porque si no tiene los recursos, bueno, entonces se le asigna uno por parte ya sea del Ministerio Público o por parte del juez de control o del tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, la víctima puede designar un asesor jurídico en forma privada. Así es. Maestro, ¿quiénes pueden ser asesores jurídicos o qué requisitos exige la ley para que una persona pueda ser asesor jurídico? ¿Cualquier persona? No cualquier persona. En su momento, previo a las reformas, había
persona de confianza que existía en ese entonces para poder defender a una persona, pero después a través de que esta calidad se eleva a un rango ya probablemente constitucional, donde la obligación es que sea una persona letrada, una persona que tenga conocimiento, no solamente que sea abogado, sino que tenga conocimiento por lo menos de las reglas mínimas del sistema penal acusatorio. Recordemos que para los defensores el estándar probatorio, el estándar, es un poco más elevado, porque los jueces tienen esa facultad que les preguntan si cuentan con las condiciones a las que se refiere el artículo 117 del Código Nacional. Y entonces, si los jueces observan que estos defensores no tienen esas facultades, pues bien, tienen la facultad probablemente de sacarlos de sala y poner ahí un defensor público. Bueno, las mismas obligaciones son para los asesores jurídicos. Deben ser licenciados en Derecho, obviamente que tengan conocimiento del sistema penal acusatorio. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Maestro, una pregunta que creo que es de suma importancia en este tema. ¿Cuáles son las funciones del asesor jurídico? Fíjese ¿Qué facultades tiene? Sí, en el Código Nacional establece múltiples funciones que tiene un asesor jurídico, y a eso me refería cuando hablaba de los asesores jurídicos en forma privada, que la ejercen de forma pasiva. ¿Cuántos asesores jurídicos no vemos en una audiencia en donde el Ministerio Público expone su argumento, le dan el uso de la voz al asesor jurídico, porque recuerden que es un sujeto procesal, así lo establece el Código? Entonces, el asesor jurídico le da el uso de la voz y ese simplemente dice: me remito a lo manifestado por el... Me adhiero. Sí, me adhiero a lo manifestado. Entonces, esa no es la función, ni es la facultad que nos da el Código Nacional. Como sujeto procesal tenemos acceso a todas esas herramientas que nos da el Código Nacional. Por decir, el artículo 111 habla acerca de una audiencia propiamente para el restablecimiento de las cosas al estado previo en que se encontraban. Esta audiencia la puede solicitar el asesor jurídico. O sea, las audiencias las puede solicitar directamente el asesor sin necesidad de ir a pedir al Ministerio Público que las haga. Obviamente hay peticiones que solamente son facultades del Ministerio Público, por decir, una orden de aprehensión, medida una cautelar audiencia inicial. Bueno, incluso en las medidas cautelares, maestro, ahí también el asesor jurídico puede solicitar. Este es bastante interesante. Podemos pedir una medida cautelar, una variación, una modificación, dependiendo. Nosotros recuerden que el asesor jurídico es quien representa a la víctima. Entonces, si el investigado en algún momento violentó una medida cautelar que se le ha impuesto por un juez de control, el asesor jurídico puede solicitar una modificación, una variación de la medida, justamente para que se imponga una más severa. Maestro, es bien sabido, sin afán de menospreciar el trabajo de algunos profesionistas del derecho, en caso de de las fiscalías, pero es una práctica muy común. Yo entiendo la carga excesiva de trabajo que las fiscalías se van rezagando con las carpetas de investigación, no le dan avances, no hacen las diligencias que tienen que realizar para el esclarecimiento, para reunir pruebas. El asesor jurídico, ¿qué es lo que puede hacer en virtud de que el abogado de la víctima es el Ministerio Público, pero el asesor también tiene una participación importante? ¿Qué puede hacer el asesor jurídico si el Ministerio Público es demasiado omiso en las diligencias que tiene que realizar? ¿Qué podría hacer un asesor jurídico para defender los intereses de la víctima, en este caso si fuera particular o si fuera público? ¿Cómo podría intervenir? ¿Cómo puede apoyar a la víctima? Bien, hay varias acciones que se pueden hacer. Una, recordemos que el sistema penal acusatorio otorga una libertad probatoria, es decir, cualquier sujeto procesal puede desahogar datos de prueba, y el artículo 251 del Código Nacional nos define lo que es un dato de prueba, que es la referencia a un determinado hecho. Entonces, recuerden que es una etapa desformalizada. Entonces, ¿qué puede hacer el asesor jurídico? El asesor jurídico también puede levantar entrevistas. Obviamente tiene que colmar, no es una exigencia legal,
pero al menos sí dar una certeza, es decir, ante quién se levanta, una hora, en qué lugar, para darle certeza a ese acto, exhibir pues ahí la credencial de lector de la persona y desarrollar una entrevista normal como la haría el Ministerio Público. Entonces, y si la pregunta es de que esta entrevista es válida, por supuesto que es válida, porque el Código Nacional, al establecer la libertad probatoria, nos permite que nosotros como asesores jurídicos estemos llevando a cabo estas entrevistas. ¿Y por qué decía que en este momento de contingencia es importante? Porque sabemos que las fiscalías actualmente no están operando como lo estaban haciendo normalmente. Entonces, yo como asesor jurídico puedo ir a entrevistar a un testigo, por supuesto. Yo puedo ir, trasladarme con mi laptop, llevar a cabo una entrevista, se la levanto, me la firma, exhibo su Puede copia. allegar antecedentes de investigación a la misma carpeta para ahora sí ser coadyuvante del Sí. Ministerio Público, no antes que en el sistema tradicional que era, como tú mencionabas, Éramos el estorbantes. estorbante del Ministerio Público. Sí, incluso el propio Código Nacional nos permite, como asesores jurídicos, también proponer datos de prueba ante el Ministerio Público. Me ha tocado la experiencia que a veces veo abogados como asesores jurídicos esperando en la sala ahí de espera propiamente de las unidades de investigación con sus testigos, o los defensores con sus testigos. Y a veces les pregunto, ¿y qué hace aquí? No, pues esperando para que me lo reciban y que le levanten la entrevista. Levántala tú en tu oficina. O sea, esta es la parte donde tenemos que ser más prácticos. Desafortunadamente hay un tema que yo lo vi hace tiempo con un director de la fiscalía aquí de la zona centro, y coincidió conmigo. Yo le preguntaba a él de manera didáctica en qué parte del Código Nacional establece que esas entrevistas que levanta el asesor o el defensor deben ser ratificadas, porque desafortunadamente nos encontramos con ese tema. Nos piden, Lic, tráigamelo para que ratifique. En un principio yo me quedaba pensando, se me hace que me brinqué ese artículo donde ordena la ratificación, ¿verdad? Entonces me puse a estudiar el Código Nacional. No advertí en ninguna de sus partes que dijera que las entrevistas que sean levantadas tienen que ser ratificadas. En ninguna de sus partes. Incluso en alguna ocasión me atrevía a decirle a un auxiliar, oiga, si me comparte dónde viene el fundamento para poder ratificar estas entrevistas. Y me dice, es que es criterio del fiscal. Me quedé pensando, ¿desde cuándo el criterio del fiscal se convirtió en una fuente del derecho, verdad? Entonces se lo dije. ¿Sabe qué? Con todo respeto, pues el criterio del fiscal no es una fuente del derecho, así que no me apliquen, me la recibe y no me lo tiene que ratificar. Es desformalizada, y esta parte no la hemos entendido mucho. Y no solamente me refiero a los abogados, sino también a los operadores del sistema, hablando tanto de la institución del Ministerio Público como la Defensoría. Como Defensoría. Entonces, no es obligación que tenga que ratificar esas entrevistas, porque al final de cuentas es una libertad probatoria. Para eso les dieron facultades. ¿Y de qué otra manera podemos avanzar en la investigación? Sabemos que, como lo decía el maestro Héctor, sabemos que en las unidades de investigación están saturadas, tienen poco personal, tienen un auxiliar, o simplemente tienen, deberían ser dos por lo menos, hasta donde tengo entendido, pero tienen uno y si acaso un meritorio, pero uno es a uno. Y básicamente el fiscal siempre está en las audiencias. Se batalla mucho para efecto de poder realizar estas avances en la investigación. El Código Nacional, en su artículo 258, habla acerca de una audiencia, le llaman en el estado de queja. Anteriormente, en el Código Procesal, le llamaban una audiencia de cautela de garantías. La famosa audiencia de cautela de garantías. Sí, es correcto. ¿Qué nos puede platicar de esa solicitud, que es un derecho de la víctima? Sí. Y que el asesor jurídico es parte medular de esa audiencia. Fíjate que me ha tocado la fortuna, maestro Héctor, de yo solicitar este tipo de audiencias. Algunos ministerios creo que me conocen, los cuales mando un saludo. No me pueden ver actualmente, pero pues a final de cuentas yo represento los intereses de un cliente.
Así es. Y trato de hacerlo con el debido respeto cuando expongo mis argumentos. Simplemente me baso en decirles pues que la investigación tiene un tiempo detenida, no se ha avanzado el derecho de la víctima. Bueno, afortunadamente las audiencias que he tenido la verdad me ha ido bien. Y no sé si decirlo con mucho orgullo o con mucha pena, porque cada victoria legal que digamos he obtenido, sí, pues sé que es un coscorrón para la fiscalía, en el sentido de que el juez le dice: fiscal, usted en su investigación ha hecho fíjense, en una audiencia argumentaba yo que durante un año solamente la fiscalía hizo 4 técnicas de investigación. Estábamos en un delito de sustracción de menores y 4 técnicas de investigación. Yo le decía, se me hace que es muy poco, ¿no? El juez declaró procedente la queja y le da un término para que resuelva lo que yo le había peticionado. Es que mi audiencia inicial, cuando yo la pedí, era para una orden de aprehensión. Obviamente esta audiencia, el juez no le puede obligar al Ministerio Público a que pida la orden, sino solamente que me explique por qué no la quiso pedir. Obviamente esta audiencia no se convoca ni al investigado ni a la defensa, probablemente por la naturaleza de la audiencia, porque es una petición de orden de aprehensión. Bueno, créeme que en este asunto va para la 4ª queja. Y yo no sé si yo soy el necio o la fiscalía, pero el punto es que me han declarado tres quejas, y la verdad, lejos de darme mucho orgullo, satisfacción en ese sentido, sí me da pena ver que actualmente encontramos varias carpetas en ese sentido, en donde los ministerios públicos, que son quienes tienen la obligación constitucionalmente de investigar, están siendo muy ligeros en ese sentido. Normalmente siempre me baso mucho en la Ley General de Víctimas, pero sobre todo trato de decirles que los tiempos cuentan mucho. De esta manera yo estoy tratando de hacer que los fiscales suelten esa idea de que nada más yo puedo investigar. Esas técnicas que nos referíamos de hacer entrevistas, de hacer otro tipo de diligencias que se nos permite por el Código Nacional, pues no sean recibidas sin necesidad de ratificación, porque probablemente vamos a Asesor Jurídico y Ministerio Público es el mismo sentido, representan a la víctima. Entonces parece que nos estamos peleados. Desgraciadamente es una práctica que viene de antaño, sí, donde el asesor jurídico o el abogado de la víctima, ves que hubo muchos juicios muy sonados aquí en la década pasada, y los abogados de las víctimas simplemente salían en las cámaras haciendo protagonismo, más sin embargo sabemos que su participación en el juicio era nula, prácticamente nula. Tal vez mantenía informado a la víctima nada más de cómo iba el asunto, pero esta figura sí nos puede decir algo más referente sobre los antecedentes. ¿Qué variación hay del sistema tradicional? Digo, porque es una figura nueva, Sí. porque no existía. ¿Qué nos podría hablar de eso? De hecho quisiera preguntar cuáles son los cambios que ha habido en el sistema tradicional, ahora en el sistema penal acusatorio, hablando sobre el asesor jurídico. Estamos hablando que antes era coadyuvante, pero ahora en el asesor jurídico, ¿cuáles han sido los cambios más notorios que ha habido? Muy importante esta parte. Dice por aquí el artículo 66 del Código Nacional establece, dice: el Ministerio Público, el imputado, estamos hablando de la intervención de la audiencia, el imputado o su defensor, así como la víctima o ofendido y su asesor jurídico podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que le autorice el órgano jurisdiccional. Recuerden que hay un orden, el juez es el director del debate, pero el debate es horizontal entre fiscalía y la defensa. Obviamente dentro de la fiscalía estamos nosotros como asesores jurídicos, que nos permite el código intervenir en las audiencias, obviamente con base en el principio de contradicción. ¿Y esa controversia, ¿no? ¿Cuál era el cambio en el sistema tradicional para la audiencia? Bien, es que en el sistema tradicional realmente éramos estorbantes porque no teníamos una intervención
intervención material ni directa en este sentido. Solamente estábamos como espectadores en el desahogo de alguna audiencia, y ahora que las audiencias son más formales, como asesor jurídico yo puedo interrogar, puedo contrainterrogar, puedo llevar a cabo las técnicas de litigación para refrescar memoria de testigo, para contradicción. A mí me ha tocado, tanto como defensor como asesor jurídico, llevar a cabo estas técnicas, y créanme que ayudan mucho. Por decir, como asesor jurídico apoyas mucho al fiscal, porque a veces, por mucho que el fiscal haya llevado la investigación, es tu asunto como abogado. Como asesor jurídico tú lo traes al 100, decía un maestro, juez de control que me dio clase en la maestría, decía que tu investigación la debe traer al dedillo. Entonces tú como abogado asesor jurídico sabes qué es lo que se desprende del antecedente de investigación, y cuando tienes al testigo ahí, sabes qué es lo que le tienes que preguntar para seguir con tu teoría del caso. Esto no sucedía en el sistema tradicional, no se nos permitía intervenir, preguntar, absolutamente nada. Éramos espectadores, éramos el portavoz de entre fiscalía y la víctima. Realmente esa era la función. Oye, Héctor, quiero hacer una pequeña pausa para mandar un saludo a la audiencia. Qué bonito programa. Samuel Collins, Arevalo y el perito amigo Fernando Calderón. Muchísimas gracias. Nuestro querido maestro y doctor honoris causa Fernando Calderón. y el licenciado Salomón Collin, que viene cada sesión de colegio, Pedro, está siempre presente aquí, viene desde México, es nuestro representante allá en la Ciudad de México. Oye, también se acaba de unir aquí al programa nuestro gran amigo licenciado Esteban Guajardo. Mi hermano. Un gran saludo a todos ellos, y pues muchísimas gracias a todos los que nos visualizan cada semana, viernes tras viernes, y pues que siempre están al pendiente aquí de visualizarnos, Héctor, del programa El Café del Derecho, reflexiones jurídicas. En busca de la justicia. En busca de la justicia. Y a Roberto Soto también, que nos está viendo, y pues a todos, ¿verdad? Les vamos a pedir que nos ayuden a compartir estas transmisiones para poder llegar a más visualizaciones, y pues vamos a seguir con esta bonita plática, ¿verdad? Sí, Pedro. Ya la última pregunta, maestro, de mi parte. Yo ya con esta pregunta cierro. ¿Cuál es el fundamento legal de la figura procesal del asesor jurídico? Excelente. ¿En qué cúmulo de normatividades que existen en nuestro derecho positivo nacional podemos encontrarlo? Bien, el artículo 105, en su fracción segunda, nos dice quiénes son los sujetos del procedimiento penal. ¿Sí? Aquí viene. Exacto. Y más orientado, el artículo 110 del mismo ordenamiento habla de la designación de asesor jurídico, y dice que en cualquier etapa del procedimiento las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser, aquí es el requisito, deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima o ofendido no pueden designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Eso lo habíamos visto. Hay una parte interesante en el artículo 57 del Código Nacional. Veíamos hace un momento que los defensores tienen que cumplir con ciertos requisitos conforme lo establece el artículo 117. Bueno, también aplica para el asesor jurídico. El asesor jurídico. Sí, dice el artículo 57, dice, si el asesor jurídico de la víctima o ofendido abandona su asesoría o esta es deficiente, el órgano jurisdiccional informará a la víctima o ofendido su derecho a nombrar a otro asesor jurídico. Es decir, si la intervención de nosotros en cada etapa del procedimiento no es adecuada, o el juez advierte que de plano nuestra intervención no está siendo conforme a cada etapa técnicamente errónea. Sí, entonces ahí viene la pauta donde el juez nos puede separar del cargo como de asesor jurídico y designar en todo caso un público. Con la pena. Sí, la verdad es que creo que esta parte en donde nos tenemos que estar
capacitando día a día es parte fundamental. Es por eso que se les pide a los abogados que en la medida de lo posible busquen aquellos cursos, únanse a un colegio de abogados como es al cual yo pertenezco, en donde también día a día nos hemos estado capacitando en este sentido, y es ahí donde hemos aprendido mucho de los operadores del sistema penal acustorio, porque han ido jueces a darnos esas capacitaciones, han sido ministerios públicos, han sido abogados litigantes. Entonces cada quien desde su perspectiva nos han enseñado estas partes que nosotros las vamos a llevar a cabo en determinado momento en alguna audiencia, y que no nos pase esa situación que normalmente sucede más con los defensores, pero también es el asesor también corre el riesgo. Sí. Bueno, Pedro. Pues, maestro, para cerrar ya con esta bonita entrevista, y pues no me queda más que darle las gracias y pedirle a usted si tiene redes sociales, donde lo pueden contactar la gente que nos está viendo aquí en las transmisiones, cómo se pueden comunicar con usted. Bien, tenemos una página en Facebook, es Martínez Guerra y Asociados Abogados, ahí nos van a poder encontrar. También les puedo proporcionar mi correo electrónico, es nelson-mtz81@hotmail.com, y en el celular 811-204-9034. Maestro Nelson, también traemos una sorpresa para usted. De parte del Café del Derecho queremos darle un reconocimiento por parte de mi colega el licenciado Héctor Sánchez y su servidor, por habernos hecho el honor de esta bonita transmisión. Muchas gracias. Agradecido. Bueno, pues Perfecto. muchas gracias, maestro. La verdad ha sido un gran honor estar aquí en la sede de su despacho, que nos ha abierto las puertas desde que nos recibió. Muy ameno todo, listo para la carne asada. Claro. Pero después del coronavirus, porque ahorita no. Porque ahorita hay contingencia. Ahorita hay contingencia, Ahorita no podemos. hay que pedirle también a las personas que nos están viendo que si no tienen por qué motivo salir de casa, que no lo hagan. No salgan, hagan lo posible dentro de sus posibilidades. Sabemos que hay gente que tiene que trabajar y pues hay que trabajar, pero sí que Extremen precauciones. extremen las medidas de higiene hasta lo que humanamente posible sea. Cuidar mucho a las personas de la tercera edad, a los niños, las A los personas que tienen niños. enfermedades crónicas, es importantísimo. Las personas que tienen asma, personas que fuman mucho. Yo afortunadamente ya tengo 2 años que no fumo. Después de 20 años. Maestro, es para mí un gran honor. Nuevamente, ya el coordinador del Jurídico para el Pueblo, el licenciado Pedro Guerrero, le hizo entrega de nuestro reconocimiento de este programa, esta transmisión, el Café del Derecho. Mas, sin embargo, el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, en pláticas con su mesa directiva, nos hemos tomado la libertad de darle un nombramiento en virtud de su disponibilidad, de su apoyo a las actividades del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, y siempre ha estado al pie del cañón con todas nuestras actividades. Entonces, nosotros tenemos un organigrama muy amplio con algunas personalidades, y el día de hoy se le va a hacer entrega de un nombramiento, el cual me voy a permitir dar lectura. Por acuerdo de la Asamblea General, conforme el artículo 20, 28, fracciones segunda y sexta, y en virtud de que reúne los requisitos exigidos por los artículos sexto, séptimo, octavo, fracción primera, y artículos 11 y 53 de los estatutos de esta honorable asociación, en vigor, se le otorga a la fecha el siguiente nombramiento: al licenciado Nelson Guadalupe Martínez Guerra, que lo acredita como miembro presidente de la Comisión de Prensa y Difusión del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, otorgado y firmado en Monterrey, Nuevo León, el día 3 de abril del año 2020, por el presidente licenciado José Héctor Sánchez Hernández, su servidor,
el coordinador del Jurídico para el Pueblo, el licenciado Pedro Guerrero Gallegos, Servidor. y la coordinador de apoyo al ciudadano, licenciada Yesenia Arevalo Vázquez. Maestro, muchas gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Listo. Pues sin más, Pedro. Pues solamente quiero terminar de agradecer a Martínez Guerra y Asociados por brindarnos el espacio y poder hacer la transmisión y llevar el programa a todas las personas que nos estuvieron viendo en estas visualizaciones. Muchísimas gracias, Martínez Guerra y Asociados, por prestarnos sus instalaciones. Muchísimas gracias, maestro Nelson, por toda la luz que nos compartió en este momento. Muchísimas gracias. Esto fue todo. Esto fue el Café del Derecho. Reflexiones jurídicas. En busca de la justicia. Quisiera hacer mención sobre la entrega que se va a realizar. La licenciada, que es coordinadora de apoyo al ciudadano, nos va a dar un mensaje muy importante. Sí, bueno, sí se les invita a las personas o la ciudadanía en general que, bueno, queremos hacer una colecta, recolectar lo que son víveres, lo que vendría siendo de canasta básica, no perecederos, que son frijol, azúcar, arroz, papel higiénico. Esto se estaría entregando a personas de escasos recursos. Sería a mediados de La próxima semana. La próxima semana iniciaríamos con la colecta y se entregarían en la conferencia, ¿no? El final de mes. Sí, el día 24 tenemos programado, salvo que pase alguna contingencia mayor, nuestra próxima sesión ordinaria, que es con el magistrado Abel Anaya García. Si todo sigue como está planeado, el día 24 tendremos nuestra sesión ordinaria y parte de la cuota de recuperación de ese día se va a destinar en beneficio de las personas de escasos recursos que estén padeciendo alguna situación económica por esta contingencia sanitaria. Crítica. Aunado a que a partir del próximo miércoles vamos a fijar la fecha para que las personas voluntariamente puedan venir aquí a Martínez Guerra y Asociados a dejar en especie lo que ya mencionó la coordinadora. Lata de atún, frijol, arroz, aceite. Sí, no perecederos. No perecederos. Así es. Porque vamos a empezar a realizar las brigadas de esta semana que viene a la otra. Vamos a empezar a formar las despensas y vamos a empezar a llevarlas a personas que estén en situación de alta necesidad. De vulnerabilidad. Así es. Bueno, pues sin más por el momento, Pedro. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue el Café del Derecho. Reflexiones jurídicas En busca de la justicia.